Bienvenidos a este video. En esta oportunidad, quien les habla, Diego Borges, junto a mi grupo, vamos a hablar acerca de un tema muy importante para la lingüística en el Perú. ¿Y cuál es este? Es el multilingüismo y la política idiomática en nuestro país. Bien, pero antes de empezar hay que enfatizar en algunos conceptos acerca del multilingüismo y esta política idiomática. El multilingüismo, como su nombre lo dice, se refiere a un plurilingüismo, que es lo mismo. Por lo tanto, cuando una persona o una comunidad se expresa en más de 2 o 3 lenguas, esto se le llama plurilingüismo, multilingüismo. Entonces, si una persona o una comunidad es capaz de comunicarse mediante diversas lenguas, va a cumplir con esa condición. Y en el Perú existen muchas lenguas, las cuales hacen al país tan rico en diversidad cultural, en diversidad biológica y sobre todo en diversidad lingüística. Bien, ahora la política idiomática. ¿Qué tenemos por eso? Es aquello que está establecido como nuestro idioma. En este caso, en el país existen muchos idiomas, ya que la Constitución esclarece de que no solo el español es un idioma en el Perú, sino que todas las lenguas pueden ser consideradas como idioma en nuestro país, las cuales también están establecidas en el artículo 29, el cual dice de que si una persona desea utilizar su idioma puede hacerlo, incluso frente a tribunales o algún jurado, y tiene derecho a tener un intérprete. Bien, ahora, en la siguiente diapositiva podemos notar de que las lenguas habladas en el Perú se clasifican en dos, las cuales son lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Estas lenguas amerindias, que posteriormente las vamos a ver, se clasifican en andinas y amazónicas. Ahora vamos a hablar acerca de la realidad plurilingüe en el Perú. Tal como lo dije, existe una gran diversidad de lenguas. Actualmente habladas son más de 60 y incluso son aún más las que si nos adentramos en la selva o en la sierra vamos a conocer. Tal es el caso como el quechua, el aymara, el aru, el shipibo, hashánica, zaparo, chamaco, entre muchos otros más. Ahora, las lenguas amerindias, tal como lo dije, son aquellas que están establecidas desde mucho antes de la conquista española, por lo que estas tienen una tradición de cada uno de los pueblos y han logrado extenderse. La lengua que se extendió mucho más fue el quechua, pero también encontramos el aymara, el aru, entre otros más. Ahora, la lengua principal no amerindia viene a ser el español, la cual utilizamos la gran mayoría de peruanos. Y esta ha sido impuesta desde la conquista. Sin embargo, actualmente los peruanos también hablan otros idiomas, que puede ser el francés, el portugués, inglés, entre muchos otros idiomas más que vienen de otros países, de otras ramas lingüísticas. Sin embargo, todos estos de acá aportan a nuestra pluriculturalidad. Y bien, entonces, esto nos indicaría la gran variedad multilingüista que hay en nuestro país. Muchas gracias. Mi nombre es Angie Cerdán y ahora yo les voy a hablar sobre la política idiomática en el Perú, que se divide en tres: en incaica, colonial y republicana. La política idiomática incaica, ya que sabemos que el imperio incaico estaba dividido entre más de 200 etnias, las cuales tenían sus propias lenguas y dialectos de uso local y muchas veces de uso regional. Y cuando nos referimos únicamente al territorio actual peruano, estamos hablando que las lenguas que se utilizaban en ese imperio pertenecían por lo menos a 6 grupos idiomáticos diferentes, los cuales son el Sec Otayán, el Muchic, el Puyi,
Aru, Quechua y Puquina, todos ellos en distintos grados de diversificación. Y aquí los tenemos. El SEC tenía como área geográfica los valles de Tumbes, Chira y Piura. El Muchi, llamado también Yunga, se hablaba desde el sur de Olmos, que se encuentra en Yambayeque, y hasta Paramonga. El Cuyi cubría el territorio de los antiguos reinos de Cajamarca y Huamachuco. El Aru se hablaba en las serranías de Lima, en los cuales principalmente en Yauyos y en Huarochirí, en el sur de Ica y en muchos puntos de las actuales ciudades de Arequipa, Apurímac, Cusco y Ayacucho, y sobre todo en el altiplano puneño. El Puquina se extendía por las zonas costeñas de Arequipa, Moquegua y Tacna, y en algunos puntos de Cusco y en los litorales del lago Titicaca. Y finalmente el quechua, que se caracterizaba por ser la lengua más importante, se superponía a las otras lenguas, se diversificaba en el resto del territorio andino. De todas estas lenguas, las más importantes, reconocidas por los propios españoles como mayores, eran el quechua, después seguía el aru, el aymara, la puquina y la mochica, en ese orden. Poco a poco el aru fue siendo desplazado por el quechua y al consolidarse el poderío de los incas tras la victoria alcanzada sobre los chancas, la variedad insana del quechua fue ya difundida entre los propios soberanos del Cusco, que la adoptaron como lengua oficial del imperio. Durante los 80 años escasos del imperio incaico, el quechua será llevado hasta los confines de lo que sería el territorio del Tahuantinsuyo y se dominará como la lengua más importante entre todos. Y el aprendizaje del quechua será puesto obligatorio, o sea, todos tendrían que aprender la lengua quechua, pero eso no los obligaba a ya no poder aprender las otras lenguas. Ellos podrían de igual manera ejercer el aru, el mochi y las otras, por lo cual la política incaica era una práctica del pluralismo idiomático. Ahora les hablaré sobre la política idiomática colonial. La invasión de los españoles significa la interrupción del desarrollo autónomo de la civilización incaica. El panorama lingüístico se modifica, pues no solo se impone el castellano como lengua dominante, sino también el ensalzarse el poderío colonial en el oriente, se establecen contactos con otros grupos selváticos. Dentro de dicho ordenamiento, el castellano reemplaza el quechua y pasa a ser la lengua oficial. Ello contribuyó a ahondar más en las barreras idiomáticas que apenas habían sido superadas por los incas, y lo cual la lengua oficial era ahora por la minoría gobernante y la otra lengua quechua era practicada por la mayoría gobernada. De esta manera, los miembros de la República de Españoles no necesitaban aprender el lengua quechua solamente para fines políticos y religiosos. Al promediar la primera mitad del siglo XVII, se advierte un cambio en la política de apoyo decidido a las lenguas vernáculas que se daba sobre el reinado de Carlos III, quien ordena la castellanización obligatoria de los naturales de América, Filipinas, incluso dentro de las penínsulas de los catalanes. Y por el brutal aplastamiento del quechua también surgen revoluciones de los que estaban indignados porque su lengua quechua estaba siendo aplastada por el castellano, el cual se levanta por el cacique José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru, y aquí también aparece la presencia de los jesuitas, quienes fueron expulsados en 1767 y consecuencia de ellos los colegios de los Puracas también fueron clausurados. Y después de eso, la cátedra de quechua de la Universidad San Marcos también fue clausurada en 1783. Ahora la política idiomática republicana. Luego de varios sucesos, principalmente la independencia de España, el Perú falla en su intento de convertirse en un país bilingüe tras varios intentos. La causa principal fue el nivel socioeconómico del indio, ya que hacían que su cultura se denigre y por lo tanto su lengua. La castellanización se ejerce teóricamente a través de la escuela.
Esta, sin embargo, al responder los intereses de la clase dominante, se caracteriza por ser elitista, ya que superponía a esta clase y la hacía que fuera más respetada en vez de la clase de los indios, y ahondaba en las diferencias de estas clases. El proceso de castellanización se incrementa notoriamente, no debido a la acción de la escuela, sino a la adquisición de la lengua por razones compulsivas de supervivencia. Con la modernización de la economía, el desarrollo de las vías de comunicación y el inicio de las corrientes migratorias hasta la costa, desaparecen las lenguas puquiana, mochica y puyi. Fue la presión de las organizaciones campesinas y de los sindicatos, así como círculos de intelectuales progresistas, la que determinó que la Carta sancionara en su artículo 83, con la disimulada incomodidad, el carácter oficial del quechua y esta vez también del aymara, en la forma y las zonas que la ley establece. Ya que el quechua no tenía unidad ortográfica, esta lengua pasa a ser lengua de segunda categoría y avisa sus tendencias centrífugas, acentuando su deslachamiento intelectual. Gracias. Mi nombre es María Iboraca y voy a explicar acerca de la política idiomática napolitana. En esta época napolitana marca el fin de la conquista española, y si muchos creían que con esto los problemas del Perú iban a acabar, pues no es así. Después de la llegada de los españoles al Perú, trajeron con ella su lengua, que es el castellano, y esto fue muy difundida acá en el Perú. Si bien es cierto, en el Perú ya se tenía idea sobre esta lengua, con la llegada de los españoles esta se expandió más, adaptándose mejor a los mestizos y criollos. Y después entró un proceso de expansión por todo el Perú, pero esta no tuvo gran éxito en las zonas andinas, quedándose aún con sus lenguas, que eran el quechua y el aymara. Y luego trajo problemas también. Bueno, las consecuencias de la llegada del castellano al Perú fueron muchas, pues la masa indígena entró en decadencia. En esta época la condición del indio cayó y empeoró considerablemente. ¿Y esto por qué? Porque en esa época, sobre todo era una época donde que los derechos de la población se ejercían a través de su lengua oficial. Y esta lengua, que era el quechua y el aymara, la lengua de los indios, entró en decadencia y era menospreciada por las otras clases. Y todo esto se vio reflejado en la literatura, arte y música, en el que posteriormente fue apoyada por Leguía y Mariátegui, en el que también ellos difundían que la lengua aymara y la quechua se oficialicen. Y tras varios intentos fallidos, en 1975 el quechua se logra oficializar y posteriormente en 1977 el aymara. Y con eso se dio el fin del indigenismo. Gracias. Buenos días, profesora. En esta oportunidad me ha tocado exponer el indigenismo y la castellanización. El indigenismo es un movimiento cultural, político y antropológico que estudia y valora las conductas indígenas. Surgió entre los años de 1930 hasta los años de 1950. Su principal característica fue que reivindicaba al indio del entorno cultural donde se encontraba. También en los libros se expresó el indigenismo en la literatura, la pintura, la fotografía y la música, teniendo como principal exponente de la literatura a José María Arguedas. También utilizó como característica la heterogeneidad, que era ver desde otro punto de vista, desde otros mundos o universos culturales, al lector, al escritor y a los personajes. Ya. La castellanización no es más que una campaña que viene desde hace más de 5 siglos en el Perú, aplicada por el Estado en desmedro de los idiomas indígenas. Esta campaña se dio hace más de 5 siglos, como ya he mencionado, porque los colonizadores no encontraban otra manera de implantar la religión que no sea la escolarización.
De esta manera se implantaron los salones entre las comunidades indígenas para que de esa manera vayan perdiendo poco a poco su identidad cultural con respecto al idioma. Buenos días, mi nombre es María Paula y en esta ocasión me ha tocado hablar sobre la situación actual del quechua y aymara. En primer lugar, quiero hacer una breve introducción con algunas palabras para tener una noción. Por ejemplo, acá podemos ver urpi, que es paloma en quechua, y kiru, que es vaso en aymara. Después, voy a explicar estos dos puntos. La situación actual del quechua y el aymara, en mayor medida, en el primer caso, es la de ser lenguas venidas a menos, en franco retroceso en relación con la castellana. Esto quiere decir que, con un ejemplo, el castellano podemos encontrarlo siempre en todo momento y lo van practicando todas las personas. Y tienen su tradición de escritura. En cambio, el quechua y aymara no. Ya. El siguiente punto. El hecho de que una lengua como el quechua, aymara o aymara no goce de una base tradición cristiana, en el sentido más lato de la expresión, ha sido utilizado como un argumento más para denigrarlo. Se basa en este argumento para decir como que dejarlo como que no fuera nada importante, y yo creo que es importante, todo porque es parte de nuestra cultura y nuestra tradición, y nunca más podremos, porque cada vez las personas van falleciendo y nunca podremos encontrar personas con esas lenguas que es el quechua y aymara. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jessica Sara y les voy a hablar acerca del tema la comparación política idiomática con otros países. Tenemos dos puntos, los cambios fonéticos y el cambio léxico. En sí, en primer lugar, tenemos la confusión de consonantes L y R, donde el primer punto se basa en la vocalización. ¿Qué quiere decir con ello? Nos quiere decir de que se utiliza el I reemplazando, por ejemplo, la palabra L. Tenemos acá en Puerto Rico algunas palabras como el arte, que se ve como aite, o cuarto como cuarto, o el alto como el aite. Pero asimismo, Zamora y Guita nos explica de que esto no se da cuando la siguiente palabra comienza en una vocal. Tenemos el ejemplo de avión, por avión. Por avión, diferente acá, el correo. El rotatismo sí se basa en la acción de la L como una líquida vibrante sonática. Tenemos, por ejemplo, el culpa. En vez, no suena tanto como la L, como al decir loro, sino culpa. Es como un idioma más arrastrado. Bien, la edición. Tenemos en cuenta de que la edición es la eliminación, la pronunciación de una palabra, como comer, en este caso, come. O barco, que vendría a ser va. Pero nos dan una nota de que esto se puede evitar con 3 puntos. El alargamiento vocálico. En vez de decir vaco, puedo decir va. O si no, en la geminación, en el caso de alargamiento consonántico. Es decir, vaco, digamos, cata. En esta parte en sí se alarga la palabra, el consonante K, la T, entre otras, o el alargamiento de vocal, ya sea como ato o cata, en sí enfocándose en lo que es todo vocal. En los cambios de léxico se pueden explicar de una manera más sencilla. Por ejemplo, aquí, cuando dice, nomás fueron 2 meses, estaba bien chavo. ¿Y por qué te entambaron?, pregunta Esteban. Me piqué la raya de un coche, pero alguien le dio el pitazo. Como nos podemos dar cuenta, esto no es algo muy común en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque si nos fijamos muy bien, está en otro dialecto. Asimismo, sabemos que el castellano
varía de un país a otro, con eso se refiere a los cambios de política idiomática. Si nosotros conocemos tienda, en otro país lo podemos conocer como estandillo o boliche. Asimismo muchacho, como chamaco, chico, bochico, hueco, pibe, chiquito, morro, entre otros. Granja, estancia, pavo, compañero, cuate, cobio, cotín, mani, vale. Teniendo también como foco algo que utilizamos, bombilla, ampolla o farol. Muchísimas gracias, eso ha sido todo por hoy. Buenos días, profesora. El tema que nos ha tocado exponer en general es el multilingüismo y la política idiomática en el Perú. La parte que me ha tocado exponer a mí son las perspectivas a futuro sobre los idiomas no oficiales en el Perú. Las perspectivas a futuro sobre el destino de las lenguas no oficiales son poco prometedoras, casi al borde de la extinción. Siguiente, por favor. Como primer punto, escogemos la exclusión de las lenguas indígenas en el Perú. ¿Esto quiere decir? La misma palabra lo dice, exclusión. El Perú, a pesar de ser un país que promulga la culturización, el multilingüismo, la cultura rica por sus diferentes, por su variedad en sí, en todo tipo de gastronomía, y a pesar de tener más de 150 lenguas en el Perú, algunas ya se extinguieron, pero y las otras que quedan están al borde de la extinción. El Perú es como país, nuestra lengua oficial es el castellano. Desde que vinieron los españoles, la lengua oficial es el castellano. El Estado siempre nos ha ejercido una fuerte presión desde el principio por adaptarnos a esta lengua. Siendo considerada nuestra lengua oficial el español y hace poco adquirida el quechua y el aymara también como lenguas oficiales. A pesar de ello, existen muchísimas lenguas más que no son oficializadas debido a su poco uso. Además, por la exclusión debido a la discriminación lingüística, y tampoco porque estas lenguas no son difundidas ni en las escuelas, ni en las universidades, ni por la sociedad. Y porque las distintas generaciones que han pasado con sus lenguas maternas poco a poco han ido, por la mortalidad, han ido falleciendo y muriendo con esas personas sus lenguas maternas. El último punto es la tolerancia, lo que deseamos ver entre la diversidad de las lenguas. Se trata de mostrar la gran importancia de establecer políticas lingüísticas, o sea, hacer que esas lenguas, si bien no son oficiales, sean aprendidas y adquiridas nosotros como identidad nacional, como peruanos, y que no mueran con esta generación, sino que continúen a través del tiempo. Las universidades dicen que están en la obligación de promover una cultura que tolere todas esas lenguas no oficiales. Y sería, pues, en conclusión, tendría también labor de la familia y de los padres, enseñarles a nuestros hijos que somos un país cultural, que la lengua oficial es el castellano, pero las otras lenguas también son bienvenidas porque son parte de nuestra historia.